Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Durante la tarde de este miércoles, el abogado, defensor y hermano de Luis Hermosilla, Pablo Hermosilla, se refirió al recurso de amparo que presentó contra el gobierno. ¿Para qué? Para evitar lo que él llamó la politización del denominado caso Audio. En este sentido, dijo que, comillas, es impresentable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado. Hubo una declaración pública muy fuerte, alude al presidente de la República directamente, al ministro de Justicia, de quien hace críticas muy directas, muy frontales, con nombre y apellido, a la ministra del Interior. Establece, a juicio de Juan Pablo Hermosilla, un vínculo, una politización o una intervención de alguna manera del Ejecutivo en este caso, con lo cual dice es una infracción clara a la separación de poderes que establece nuestra normativa constitucional. Pero en fin, usted lo habrá escuchado, estuvo ahí en nuestro canal muy temprano. Después de que se definiera el traslado, ocurre todo esto después de que se definiera el traslado de Luis Hermosilla de la cárcel Santiago I, donde pasó la primera noche de detención, a la Capitán Llaver, donde se encuentra a partir de esta tarde Luis Hermosilla. Su defensor lanzó una ofensiva bastante dura, me atrevo a decir un poco inédita en el tono en contra del gobierno, asegurando que esto ya parece una funa textual, dice Juan Pablo Hermosilla. Eso debilita el objetivo de que todos debiéramos tener. Bueno, de esta forma, el abogado Hermosilla cuestionó los dichos del presidente Gabriel Boric y los ministros Toá y Cordero, enfatizando en que afectan el Estado de Derecho y la separación de poderes. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el exministro de Justicia, 2 veces exministro de Justicia, ni más ni menos, José Antonio Gómez. José Antonio, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías, por la invitación. La verdad, y dicho sea en toda justicia, que la invitación era conversar sobre los temas de seguridad, sobre los planes de seguridad, sobre la acción que está teniendo o no teniendo, o cómo la evalúa usted el gobierno, las cárceles, el temor, porque yo lo he escuchado en otras intervenciones en radio, la preocupación que está teniendo del avance del crimen organizado. Anda con un libro sobre el tema, pero es imposible este día no preguntarle al exministro de Justicia cómo está viendo usted la deriva de este caso. No la deriva judicial y del proceso, cómo está yendo, los 180 días para investigar, las prisiones preventivas, sino que esta deriva de acusaciones que hay política de por medio, que hay intervención de poderes y no hay separación de poderes. ¿Cómo lo ve? Mira, yo primero diría que el caso es bien escandaloso desde el punto de vista de lo que se está investigando, de lo que uno escuchó de las audiencias, pero hay algo que yo soy abogado y por lo tanto no me puedo salir de esa parte. Hay algo que uno siempre defiende en estas cosas, que es el principio de inocencia, es decir, yo no soy culpable aunque esté preso, aunque sea una medida preventiva, yo no soy culpable hasta que no haya una sentencia. Entonces, claro, el defensor, en este caso es además el hermano, avanza muy fuertemente por aquellas opiniones que ha dado el gobierno, que no es menor tampoco quien da las opiniones respecto al caso. Entonces, se produce esa reacción que es presentar recursos de amparo, seguramente va a hacer otras actividades. Pero en ese sentido es entendible la reacción del abogado y hermano de quien está hoy día detenido, porque le cae encima un camión demasiado grande, que es el Ejecutivo completo con el presidente de la República a la cabeza. Usted en todos los años que estuvo allí le tocó ver que la presidenta, que usted fue ministro de la presidenta Bachelet y de Lagos y Frey. De Lagos y Frey, claro. Sí. Que los presidentes se refirieran de una forma tan directa a un caso en particular, no de una condena, de una prisión preventiva. No recuerdo eso, porque además hay una norma constitucional que generalmente se respeta, que es decir, el artículo 76 de la Constitución impide que las autoridades de otro estado, de otra institución se metan en el... ¿Perdón? Que conozcan de un caso mientras no esté fallado. Exacto, y en general eso se respeta y no hay una intervención entre uno y otro. Por eso es que esto fue probablemente muy fuerte la opinión.
Ahora, es cierto que probablemente la mayoría de la opinión pública piensa igual, pero en este caso la autoridad política debiera mantener reserva de lo que se está discutiendo en el juzgado. ¿Usted cree que el presidente de la República se equivocó? O sea, todos los constitucionalistas que he escuchado y he leído han manifestado que fue un error y haber manifestado una opinión de esa magnitud en un momento tan complejo. ¿Y no puede opinar el presidente diciendo, a lo mejor no de la forma que lo hizo, pero lo voy a poner en otros términos, decir, me alegro, en términos generales, de que se cumpla la ley en cuanto a que no está nadie por sobre la ley, sea abogado, sea veterinario, no tenga una carrera, no sea conocido, que todos, si es que el juez determina que tiene que estar preso preventivamente, lo esté? ¿De esa forma se pudo haber referido? Sin duda, porque es una opinión general, es decir, es bueno que personas que tienen poder cumplan con las normas que tienen que cumplir todos los chilenos. Acaba de salir una encuesta que dice que el 83% cree que hay justicia para ricos, justicia para pobres. Entonces, por supuesto, creo que no se habría producido el enfrentamiento que hay hoy día. Y la dificultad se produce cuando el presidente se refiere puntualmente a una persona con nombre, no sé si lo nombra con nombre y apellido, pero estamos claros que es una referencia directa a Luis Hermosilla. No, fue con nombre y apellido. ¿Fue con nombre? ¿Dijo Luis Hermosilla? Sí. Dijo con nombre y apellido. Yo creo que, mire, el presidente tiene todo el derecho a opinar y, por supuesto, pero creo que el momento y la forma fue compleja para un proceso y pensado también desde el punto de vista del abogado defensor, que ha sido muy violento. Y por último, para ir al otro tema que yo sé que lo tienes preocupado hace rato, como ministro de Justicia, ¿le tocó ver esta suerte de contienda o dificultad de comprensión o de transparencia desde el punto de vista de las órdenes, no de que haya algo oculto, sino que no quedó clara la orden, no fue transparente la orden a dónde tenía que ir a cumplir su prisión preventiva Luis Hermosilla? ¿Cómo se hacía cuando usted normalmente los jueces entregan a los detenidos a Gendarmería para que Gendarmería distribuya en aquellos lugares en que hay posibilidades de segregar. Y en este caso particular, normalmente aquellos que están siendo procesados y en este caso declarados imputados y con prisión preventiva van a una cárcel que es Capitán Llaver. Entonces fue extraño que quedara eso para más adelante la decisión. Pero también es posible que sea Gendarmería quien diga dónde va. Eso está dentro de las normas. Pero, no sé, yo no tengo recuerdo, usted tiene una experiencia más amplia en esto, yo no la tengo, pero no tengo recuerdo de que esa decisión tardara, como había planteado la jueza ayer, 3 semanas en determinarse. Generalmente es en esa misma audiencia y dice ya, usted va a ir a este recinto, usted va a este recinto, con consulta a Gendarmería probablemente. Sí, lo que pasa es que siempre hay una preocupación particular por la vida de la persona que va a ir a un recinto penal. Entonces, para evitar que se le produzca daño, lo golpeen o le pase algo, lo mandan a lugares en los cuales pueda convivir con presos que tienen, por último, un delito similar. Entonces, es rara la demora de tanto tiempo para llegar a resolver eso. Pero entiendo que ahora ya lo llevaron a Capitán Llaver. Sí. Y por último, si se determina o se investiga si la jueza tuvo alguna animadversión especial para demorar la decisión de Gendarmería, porque vimos que el día anterior Juan Pablo Hermosilla también había tenido un entrevero duro en la jornada de formalización con ella, y que ella eventualmente haya dicho, bueno, usted se peleó conmigo, usted me trató de esta manera, vamos a hacer los procedimientos un poquito más largos que otros. Eso sería totalmente improcedente, si se probara eso, ¿no? Sí, pero yo creo, yo vi las audiencias, yo creo que la jueza estuvo impecable, si no tuvo ninguna actitud ni forma distinta. Le dio plazo más tiempo para que expusiera. No, yo creo que ella no ha actuado mal. Ha actuado dentro de la ley y creo que lo hizo impecablemente. Entremos al tema de seguridad. Usted tiene más expertise en las cárceles, por razones obvias. ¿Cómo está viendo usted el manejo en general de este problema, el manejo en relación a la magnitud del problema en seguridad que estamos teniendo? Bueno, ahí yo creo, Matías, que estamos en una situación bastante difícil. Aquí están penetrando las organizaciones criminales por distintos lugares y eso requiere de una acción del Ejecutivo y del Gobierno en particular y del Estado, pero el Gobierno en particular mucho más efectiva desde el punto de vista de la coordinación de las instituciones. Y bajo esa lógica uno ve y sabe, porque yo conozco
por dentro del Estado lo difícil que es la coordinación entre distintas instituciones. Y creo que en eso está fallando, en este caso, el combate a la delincuencia. No hay una reacción conjunta de todo el Estado, de todo el Ejecutivo, las organizaciones que deben combatir a las organizaciones criminales, coordinadamente y directamente bajo una gestión. Pero el gobierno y la ministra del Interior dicen que sí, lo que pasa es que los resultados no son de corto plazo, y eso es razonable pensar que así debe ser. Nadie imagina que de la noche a la mañana uno soluciona estos problemas. No. ¿En qué está notando usted que no hay coordinación en el Ejecutivo? Mira, primero, cuando uno dice que se han aprobado 44 leyes de seguridad, tiene planes especiales como Enjambre, como el Calle Segura. Calle Segura, y el resultado final es el que conocemos, algo no está funcionando bien. Entonces, en mi opinión, aquí falta la conducción de quien tiene el mando y la autoridad para poder hacer que estas instituciones trabajen en conjunto. ¿A qué me refiero? Si el presidente de la República, mientras no elijan al ministro de Seguridad Pública, el presidente de la República dirige una participación directa del ministro del Interior, del ministro de Defensa, Justicia, Ministerio Público y Hacienda, en el cual se debate el tema de las políticas a llevar adelante y se definen las políticas también que deben realizar desde el punto de vista de la persecución criminal, y tienen un segundo piso que están los servicios de inteligencia. Y ahí entran todos, la ANI, Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, que también tienen servicios de inteligencia, y tú le agregas una serie de otras instituciones, como Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de bases de datos que te permiten la persecución criminal. Pones a Gendarmería con su sistema de inteligencia. Todos los temas graves se planifican y se desarrollan en las cárceles. Si tú eso lo haces trabajar en conjunto, vas a tener una potencia del Estado para atacar al crimen organizado. ¿Qué lo hace pensar que no está ocurriendo así? Porque los ministros dan a entender que sí hay un programa encabezado por el presidente. No lo hemos visto a él ni en Trinidad de Combate, ni mucho menos, pero que sí el presidente está encabezando, que sí está encima de los proyectos y que sí hay coordinación de las distintas entidades. Eso es lo que nos dicen desde el Ejecutivo. Sí. ¿Qué lo hace pensar usted que no está ocurriendo eso? No es que yo lo piense, es el resultado el que lo demuestra. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas leyes, por ejemplo, como la que acaba de salir de no reincidencia, eso va a tener un efecto en la gente que va a entrar a las cárceles. ¿Cuál es el plan que tú conoces o que la opinión pública conoce de construcción de recintos penales para los efectos de enfrentar ese tema? Cuando tú tienes que revisar temas de inmigración ilegal, tú ves una descoordinación entre el Ministerio del Interior y el Servicio de Migraciones. Ambos pertenecen al mismo ministerio. Cuando tú revisas normas y leyes que se publican y se discuten y haces discutir al Parlamento cosas que no son urgentes en materia importante de seguridad, es porque no tienes una conducción unificada. Tienes distinta gente. Su crítica directamente es al presidente de la República. No. Esto está diciendo que no hay conducción unificada. Pero acaba de decir que debiera ser el presidente. Sí, no es una crítica al presidente, es una crítica a la forma en que se está llevando a cabo la conducción del combate a la delincuencia. ¿Por qué digo yo que es el presidente el que tiene que liderar? Porque es el único que tiene la autoridad y el mando para que esas instituciones trabajen juntas. Cuando tú tienes los servicios de inteligencia trabajando, parcelan la información, son compartimentados, no utilizan las bases de datos en conjunto. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ¿quién lo puede hacer? Ahora, solo el presidente de la República, porque es el único que tiene la autoridad. Cuando exista el ministro de Seguridad Pública, va a poder hacerlo también y organizarse de manera tal de que... Insisto sobre el punto, si usted cree que es el presidente y si cree que no ha resultado, quiere decir que está criticando que el presidente no está actuando como a usted le parece que debiera ser la forma más razonable de hacer. Yo tengo una opinión. Sí, una opinión crítica. Sí, tengo una opinión sobre lo que veo y sobre lo que conozco. Ahora, como conozco el Estado, como sé cómo funciona el Estado y sé lo difícil que es lo que estoy señalando, la cooperación y colaboración entre las diversas organizaciones, insisto que aquí hay solo uno que manda. Este país es presidencialista, es casi un reino. El que tiene la facultad es el presidente de la República. Pero al margen, no es que yo diga es el presidente el responsable, yo entiendo que están haciendo distintas actividades,
pero esas actividades no han llevado los resultados que necesitamos. ¿Cuáles son? Si nosotros no desbaratamos estas organizaciones criminales que hoy día están dominando barrios, están dominando parte de las cárceles y empiezan a penetrar a las instituciones desde el punto de vista de corrupción, vamos a tener un grave problema. Y lo que le pasa a los países cuando no tienen la fuerza institucional para enfrentar estas organizaciones, son derrotados. Pasó en Ecuador, se demoraron 5 años las organizaciones criminales en tener al Estado de Ecuador en las circunstancias que está. Entonces, es de verdad preocupante que no se asuma que es necesario hacer esto, que es un Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Cuando usted conversa con los compañeros, porque usted es del Partido Radical, Sí. El Partido Radical, un partido que tiene vínculos, que está y tiene muchas, bueno, no sé, ustedes tienen vínculos hasta con la ministra del Interior, no sé, le tocó compartir, porque los dos llevan mucho tiempo en la política. Cuando habla con la gente que está metida en esto y le hace esta crítica, ¿qué le dicen? ¿Por qué siente usted que no están actuando como le parece que deberían actuar? Bueno, yo puedo decir mi experiencia. Uno cuando trabaja en lo público hace muchas horas de trabajo y cuando lo critican, en vez de abrirse al análisis, se cierra. Y eso es lo que ha pasado. Paulina Bodanovich dijo hace un poco tiempo atrás que había que darle curso a estas ideas. Son varias. ¿Está de acuerdo usted que hay muchas reuniones y poca acción? Yo creo sí. Yo creo que hay muchas reuniones, muchas. Por ejemplo, cuando se produce un problema, se reacciona. Entonces se presentan querellas, se dice lo que se va a hacer, pero eso, Matías, no está dando el ancho. Si ese es el problema. El ancho se da cuando tú logras de verdad no atacar al que cometió el crimen cuando lo pillaste, sino que el ancho se da cuando tú eres capaz, a través de este análisis unificado, de desbaratar a las organizaciones antes de que cometan los delitos. Ese es el éxito. No cuando ya lo cometieron y finalmente, claro, caen presos y le cae todo el peso a la ley. Cárceles. Conoce las cárceles de memoria, conoce la dificultad de construir cárceles o ampliar cárceles. Es una de las herramientas las cuales todos los expertos indican que puede ayudar en un momento como este. No única, pero una e importante. El ministro Cordero ha dicho que es muy difícil, que hace rato que no se hacen cárceles, que hay cárceles que se mueren 10, 11, 12 años. ¿Cómo ve usted lo de las cárceles? ¿Qué se necesitaría en materia de cárceles, a su juicio, hoy? Bueno, nosotros enfrentamos una crisis en el gobierno del presidente Lagos y establecimos la idea de llevar adelante las concesiones carcelarias y se construyeron 8 cárceles, que es lo único que se construyó en todos estos años. Hace más de 12 años o mucho más que no se construye nada. Eso es una necesidad urgente. El propio ministro de Justicia ha dicho que está en crisis y que se puede producir un gran colapso carcelario. Entonces, en mi opinión, hay normas hoy día que le permitirían construir cárceles con mayor prontitud. Por ejemplo, si él anuncia una cárcel para 500 presos de alta seguridad, tú tienes hoy día la cárcel de máxima seguridad subutilizada. Podrías utilizarla hoy día para trasladar a 200 líderes de estas organizaciones criminales. Y respecto del otro, ocupar los decretos de emergencia y la prioridad presidencial que existe para hacer trato directo. Yo metería a la Contraloría para que no haya problemas posteriores en términos de corrupción. Entonces, creo que es posible hacer algo más rápido que lo que se está haciendo. Si usted fuese el ministro y lo llamara el presidente o presidenta del momento y le dijera, ministro, necesito plaza para 2.000 personas más, 3.000 personas más. ¿Usted cuántas cárceles? ¿En cuánto tiempo más me puede tener noticias? ¿Qué me diría usted? Yo creo que con el manejo del Estado en su conjunto. Y aquí te voy a dar otro ejemplo de por qué hay falta de coordinación. El ministro Cordero le mandó un oficio al ministro de la Vivienda pidiéndole que diera curso a una ley especial que acaban de publicar en el 2023 para construir estas cárceles. Entonces el ministro de Vivienda se va a demorar 1 mes en contestarle. Y se va a demorar 2 meses en contestarle. Eso es falta de urgencia y falta de coordinación. Y en el caso que le tocó a usted, ¿qué hizo el presidente Lagos, por ejemplo? El presidente Lagos dictó un decreto de emergencia, dictó la prioridad presidencial. Podemos poner el caso Punta Peuco, que fue el caso en que construimos las cárceles esas con un plazo casi de 90 días. ¿Por qué? Se trabajó 24 horas, se hizo todo lo necesario. ¿Usted me está diciendo que en 90 días yo podría tener, Chile podría tener una nueva cárcel? No, lo que digo es que esa cárcel que fue construida
con una serie de trabajos enormes, se construyó rápidamente por las condiciones que vivíamos en esa época. Se hizo todo lo necesario. Pero yo creo que si uno utilizara los métodos que hoy día tenemos, podría demorarse un par de años en construir cárceles tan grandes para 2.000 o 3.000 Ya, pero son personas. cárceles más formales, más... Más pequeñas. Claro, pero se puede decir con obras de infraestructura más grueso, más difícil, pero cárceles más livianas para mayor segregación y para poder optimizar mejor los 60.000 presos y presas que hay hoy día en Chile. ¿Se podría hacer trabajo en 6 meses, un año? Un año. Yo creo que las cárceles que se pueden construir para segregar y que tengan menor capacidad, menor gente de delitos graves, podría construirse en un año sin ninguna dificultad en la medida que se ocupen los mecanismos que hay. Y las ideas que surgen, peregrinas a veces, y muy criticadas otras, de estas cárceles, han llegado a hablar de cárceles en barcos, de cárceles en el desierto, de cárceles en islas. ¿Eso es populismo punitivo o eso es posible en algunos casos? ¿Qué piensa usted? No es posible. Yo creo que se pueden construir cárceles en distintos lugares. El problema más grave es que todo el mundo quiere seguridad y nadie quiere cárceles cerca. Eso es una gran dificultad. Por lo tanto, hay que buscar lugares en los cuales se pueda construir. ¿Cuál es el problema, Matías? El problema no es la construcción. El problema es que el llevar a los presos a ese lugar genera a veces la reacción del Poder Judicial que dice usted lo está sacando de su núcleo familiar, lo está sacando de las posibilidades de reinserción. Por lo tanto, ese tipo de cárceles tiene que ser para gente que debe estar privada de libertad con todo tipo de restricciones, que son estos criminales. Esos son para los más duros. Exacto. Esas no son cárceles livianas de 90 días, pues. Pero son cárceles duras. Son duras. Pero lo importante es que esa gente tiene que estar aislada y tiene que tener un régimen estricto porque esos son los líderes que hacen y cometen delitos afuera. Entonces, ese tipo de segregación es vital, ese tipo de cárceles. Otras más livianas para aquellos que son de menos condiciones delictuales y otra mediana. Pero se puede, hay que tener un plan. Y lo que yo no veo es ese plan organizado. Ese es mi tema. ¿Usted está viendo buena gestión en materia de cárceles? ¿Hoy día? ¿Con las posibilidades actuales? Yo espero, no conozco el plan del ministro de Justicia, excepto la cárcel que anunció, que insisto, ahí está aún demorada, pero no conozco cuál es el desarrollo de su idea de construcción de recintos penales. ¿Y está de acuerdo con la cárcel que se plantea ahí en el eje penitenciario de Pedro Montt? Mira, yo estoy ¿O está más bien de acuerdo con lo de la alcaldesa Hasler? No, fíjate que yo estoy de acuerdo, primero porque es una necesidad y es el lugar más rápido en el cual se puede construir. Y segundo, porque para la propia población del sector, tener esa cárcel es mucho más seguro que lo que está pasando hoy día, que tienen un 200% de sobrepoblación en la penitenciaría. Eso es una bomba, es un riesgo gigantesco. En cambio, si tú tienes un lugar de máxima seguridad con todos los controles necesarios, vas a tener controlado a los líderes de estas bandas criminales. Entonces, no creo que sea razonable oponerse a construirla en ese lugar, que además ni siquiera es la construcción de una cárcel para 3.000, es una cárcel para 500, y van a ser en un sistema de control estrictísimo con gendarmes también preparados para eso. Gendarmería es otra institución que siempre está en el candelero por distintas razones, porque alguien que conoce la cárcel dice, sin el concurso de algunos, no de todos los gendarmes, es imposible que los presos manejen los teléfonos como manejan, más allá de las medidas hoy día que han interrumpido las comunicaciones, las armas que manejan. Hay corrupción. ¿Por qué le cuesta tanto a las cárceles mantener modelos distintos? Y le voy a tocar otro tema que también uno ya se aburre de tratarlo, porque la imposibilidad de que efectivamente haya rehabilitación de los presos, y vemos presos que no están haciendo nada, que no están trabajando ni en beneficio propio ni de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué esta cultura carcelaria no logramos cambiarla? Bueno, primero necesitamos hacer una reformulación profunda de Gendarmería desde el punto de vista de su gestión, de la forma en que se relacionan con los presos. Es indispensable que exista un sistema de control, no solo para Gendarmería, sino que un sistema de control de inteligencia en los ámbitos de corrupción, que afecta sin duda a aquellos que se relacionan muy directamente con la población penal. Y no solo eso,
la amenaza a las familias también es una situación que genera este tipo de situaciones. Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy de fondo que hay que hacer. Vuelvo a la carga. Eso no está diseñado. Eso se va produciendo a raíz de que empezamos a conocer los temas. Hay que diseñarlo, hay que trabajar en función de distintas áreas y esto lo hace este Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Ahora, en materia de rehabilitación es tremendamente difícil porque los presos salen en libertad. Cuando nosotros intentamos de generar la posibilidad de trabajo al interior de las cárceles y que posteriormente siguieran trabajando afuera, esa persona vuelve a su barrio. Y en el barrio lo reciben los mismos antiguos. Entonces le dice, ¿cuánto estás ganando? 500 lucas, el mínimo, le dice. Es tonto, yo conmigo a ganar 3 veces o 10 veces más. Entonces es tremendamente difícil la forma de rehabilitar. Además, la sociedad no recibe a las personas que están en la cárcel. También es difícil. Tú no vas a recibir una persona que fue condenada por homicidio o por otras causas más graves. Ni yo tampoco, probablemente. Entonces, hay un problema social de difícil solución. Pero, por eso que yo digo que hay que partir por lo primero. Lo primero es asegurar la seguridad. Y para eso necesitamos trabajo, acción coordinada de todas las instituciones del Estado que combaten a la delincuencia. Si yo quiero perseguir el dinero, no puedo pedirle por oficio al Servicio de Impuesto Interno, Tesorería, a los notarios, infórmeme de tal cosa. Necesito tenerlos a todos juntos, necesito analistas de inteligencia que estén preocupados de eso y especializarlo. Bandas armadas, narcotráfico, robos, etcétera. Todo eso, si tú te fijas y lo miras, las distintas Carabineros, PDI, Ministerio Público, todos tienen las mismas organizaciones. Tienen narcotráfico, delito económico, corrupción, distintos, separados. Y yo te aseguro que eso no está junto. En fin, trabajo mancomunado y usted o echa de menos que el presidente de la República sea quien encabece un trabajo coordinado de este tipo. Echo de menos al quien tiene el mando. Es el presidente de la República, pues se lo dijo, es así. Muchísimas gracias, José Antonio Gómez, por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías. Muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. A esta altura es casi un lugar común decir que el caso Audios ha sido una caja de Pandora, porque efectivamente en las esquilas se ha salpicado, no todo, pero se ha salpicado a muchas personas, a muchas instituciones, y da la impresión, ojalá nos equivoquemos, que queda mucho todavía por saberse. Digo ojalá nos equivoquemos porque no hace bien lo que está ocurriendo, no es que sea malo que se sepa, sino que sea malo que haya tantas instituciones y tantas personas vinculadas a irregularidades, porque es la credibilidad en las instituciones la que afecta al desarrollo de un país. Pero bueno, vamos a conversar sobre este tema con Carolina Garrido, que es cientista política y miembro de la red de politólogas. Carolina, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, el caso Audios está dejando, como decimos coloquialmente, no está dejando títere con cabeza, porque le está pegando a instituciones, a personas que tienen un cargo, que tienen una reputación, una institucionalidad detrás suyo. ¿Cuál es el efecto general que estás viendo tú de este caso? A ver, yo creo que hay un efecto que uno puede ver inmediatamente y uno que va a ser de corto y largo plazo, que va a depender mucho de las acciones que tomen distintas, pueden ser autoridades políticas, pero también los partidos. Estamos a 2 meses de las elecciones municipales, entonces no va a bastar solamente con, por alguna forma decirlo, como simplemente distanciándome del caso, juzgando, sino que también las acciones que toman los partidos. Primero, efectivamente tenemos un efecto en la opinión pública. Los casos de las situaciones que sabemos, posibles sobornos, tráfico de influencias,
malversación de fondos, etcétera, tienen un efecto desde hace muchos años, ya que veníamos viendo cómo hay una decadencia importante de la confianza en las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial. Eso es una arista. Por otra parte, lo que estamos viendo, si bien hay una investigación en curso, ya hay hechos suficientes para creer de que efectivamente hay una red en donde se le pagó a funcionarios públicos, donde hay tráfico de influencia, Poder Judicial, funcionarios de las entidades fiscalizadoras, Servicios de Impuestos Internos, entre otras, policía. Por lo tanto, hay una discusión que dar que no tiene que ver con la investigación y que tendrá resultados que tienen que ver con las sanciones, sino que cuáles son las acciones que vamos a hacer ahora, las autoridades políticas, pero también los partidos, el Congreso, etcétera, qué ajustes institucionales vamos a tomar, vamos a discutir y por lo tanto vamos a revisar para poder evitar para ajustes institucionales se requiere una voluntad que no se ve muy cerca. Voy a hacer una analogía. Todos tus colegas hablan de la necesidad de reestructurar el sistema político. Acuerdo casi transversal de que hay que hacerlo. Unos dirán un poco más para allá, un poco más para acá, un poco más aquí, un poco más allá. Pero que el sistema político hay que rediseñarlo, repensarlo. Pero del dicho al hecho, las reuniones, yo no sé hace cuánto que no se produce una reunión. Claro, lo que pasa Entonces, ¿quién se pone de acuerdo y tiene la voluntad para hacer todo ese diseño y mirar la cosa por arriba? Lo que pasa es que, yo distinguiría una cosa, claro, es como el sistema político, pero hay otras cosas que uno podría decir que son igual de ambiciosas, pero no tan amplias, que están escritas, están durmiendo en el Congreso y que ha faltado ciertas voluntades de diferentes actores para hacerlas. Pero mira, hay un ejemplo muy concreto relacionado con lo que se comentaba anteriormente, que tiene que ver con el tema de seguridad. Uno de los delitos que se está discutiendo hoy día es el lavado de activos. El lavado de activos oculta el origen, la ubicación de dinero o de bienes que fueron adquiridos ilegalmente. Propuestas sobre eso hay. El gobierno tiene una política nacional contra el crimen organizado que fue discutida y sancionada entre 17 instituciones, más o menos, con Ministerio Público sentado, etcétera. Hay muchas acciones para combatir el lavado de activos. Algunas duermen en el Congreso, otras discutimos se hace, no se hace, entrega el secreto bancario. Hay muchas. Entonces, no es necesario pensar solamente en el gran cambio al sistema político, sino que hay acciones concretas que a veces es muy difícil implementarlas porque son un poco invisibles. Carolina, a lo mejor me expliqué mal. No estaba diciendo que es requerimiento de un diseño de sistema político para mejorar esta coordinación. En general, digo, para tener grandes acuerdos en materias de seguridad, en materias de cambios legales o de sistema político, que es lo más grande probablemente, se requiere una voluntad que no se ve en ninguna área mucho. Se habla de fast track, se tironea un fast track, se cuenta gotas cuántos van pasando, muchos, pocos, pero no da la impresión de tener una misión país completa de todos los sectores. Sí, lamentablemente los cambios estructurales significativos en una sociedad, políticos, sociales, etcétera, se dan cuando hay crisis, lamentablemente. Pero, ¿y en seguridad? Exactamente, por eso en esta circunstancia todo el caso que estamos viendo podría ser efectivamente una oportunidad. Por eso mencionaba además que estamos a 2 meses de las elecciones municipales. Es un pésimo incentivo. Exacto, pero sí y no. Yo creo que sobre todo el efecto que se produce en la ciudadanía, cómo golpea este tipo de casos, yo creo que no va a bastar, por eso se mencionaba que no va a bastar con que los partidos, parlamentarios, autoridades simplemente digan, oh, qué mal fue este caso, tenemos que condenarlo. Va a implicar qué acciones estamos tomando entonces como clase política, parlamentarios, etcétera, para poder solucionar o hacer estos ajustes institucionales. Yo creo que este es el momento, y creo que puede tener un efecto en la ciudadanía, no en todas las comunas, por cierto, ya que estamos hablando de la elección municipal. Hay comunas en que estos temas son mucho más relevantes y pueden marcar la elección, sobre todo en estas comunas que se le llama, estas comunas como de opinión pública que se le llama. Pero no necesariamente con eso, hay comunas mucho más populares donde además, que también son de opinión pública, pero además la gente lo que está viendo en su casa es que no hay igualdad ante la ley, entre otras cosas. Entonces, yo me atrevería a decir que este caso es una oportunidad, se va a hablar mucho de esto y creo que es la oportunidad. ¿Caso Hermosilla o caso de la seguridad en general? Yo creo que está relacionado. Yo mencionaba el caso de lavado de activos porque está muy relacionado con el tema de seguridad. Hay acciones, hay algunas que son más complejas que otras, que van a implicar, por cierto, más voluntad política para hacerla, pero es una oportunidad para que la clase política tome acción legislativa, acción de cómo discutimos, también estaba hablando esto en el bloque anterior, cómo discutimos esta institucionalidad en la que nos coordinamos, etcétera. Se me ocurren muchas acciones en las cuales hoy día hay una oportunidad para que esa clase política haga esta
estas ajustes, rendición de cuenta, transparencia. Hay un montón de acciones que, insisto, hay muchas que están sobre la mesa y esta debería ser una oportunidad para poder discutirla y que esté este pequeño empujoncito para poder implementarla, diseñarla e implementarla. ¿Escuchaste en la tarde al abogado Juan Pablo Hermosilla, que hizo una declaración amplia, muy amplia, tocó muchos temas, hizo críticas personales al presidente de la República, a su ministro de Justicia, a la ministra Toá, pero el factor común de esa crítica, más allá de las personas, era el que, a juicio de él, el Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, porque lo dijo él, se entromete de manera indebida en un sistema, en un proceso judicial, en un caso en particular, cruzando la necesaria separación de poderes. En fin, pinta un panorama bien catastrófico desde el punto de vista institucional. No sé si viste la acusación que hace y qué opinión tienes al respecto. A ver, a mí me parece que es un poquito destemplado por una razón que no es ni judicial ni constitucional. Harto se habla hoy día de si las palabras del presidente correspondían o no. Y yo pienso que por una razón política no estoy en desacuerdo en que haya hecho mención. Uno puede discutir tal vez las palabras, pero insisto, este caso tiene dos aristas. Uno, que es la investigativa y habrán sanciones en su momento, pero otra es el factor político. Es más o menos evidente que el presidente hizo la alusión que hizo para mandarle un mensaje a la ciudadanía, pero también está este otro punto que yo te mencionaba. Estamos hablando de delitos que impactan en el sistema político, el sistema judicial, y que por lo tanto, si este no es el momento para que las autoridades políticas, pero también de otros poderes del Estado, no se involucren y no tomen acción respecto a esto, no sé en qué otro momento podría ser. La crítica que hace Juan Pablo Hermosilla puntualmente, y otros, no solo él, es esta frase del presidente de la República directamente. Dice: acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. De alguna manera festejando, dice Juan Pablo Hermosilla. A tu juicio técnico, como cientista político, ¿el presidente hace uso de sus facultades y está perfectamente bien, o se equivoca y da pie para toda la crítica y toda la contraofensiva a Juan Pablo Hermosilla y a que se genere esta confusión? ¿Tú crees que estuvo acertado el presidente de la República? Insisto, críticas van a haber siempre. Pero de tu parte. A mí me parece que el ministro Cordero ocupó un concepto que a mí me parece muy relevante, que es que estamos discutiendo un tema que claramente es de interés público. Y a mí me parece que desde ese punto de vista, haciendo sobre todo análisis político, por eso mencioné que no me quiero meter en el tema ni constitucional ni judicial, me parece que esto puede ir incluso por otra arista, me parece que hay razones políticas suficientes, no solamente para el presidente haga alusión a este tema, da lo mismo si hay crítica o no crítica, uno hace un análisis, efectivamente puede tener pro y contra, y uno a veces toma decisiones sabiendo que va a tener una crítica. Lo que yo creo, considerando el calibre de la discusión que estamos teniendo y el foco de interés público, a mí me parece que es razonable que autoridades de gobierno y otras también pongan en discusión este tema. Con nombre y apellido de las personas incluso. No sé si con nombre y apellido, tal vez uno podría discutir eso, pero insisto, aunque uno podría estar de acuerdo o no con el nombre y apellido, me parece que este es un tema que hay que discutir. ¿Y quién mejor que las autoridades políticas, pero insisto, también del Poder Judicial y el Ministerio Público, que hagan mención a este caso porque hay acciones que tomar? Pero, por ejemplo, decir, nos alegramos de que todas las personas, más allá del poder que tengan, si un juez determina que tiene que ir a prisión preventiva, vaya. Porque eso es más genérico. Pero hablar de el señor todopoderoso, el señor Hermosilla, esa es la crítica que le hacen al presidente. La habrás escuchado, yo lo he escuchado a muchos especialistas hoy día. Hay varias críticas. Efectivamente hay algunas que hacen alusión a lo que tú señalas, pero también hay otras críticas que simplemente están enfocadas en la alusión que hace el tema el presidente, y hay parlamentarios, sobre todo, por lo que me fijé bien, que hacen alusión a que no debería haber emitido alguna opinión al respecto. Yo creo, no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Y también hablan de que no hay desigualdad, no hay igualdad en el trato, no hay proporcionalidad, porque cuando el alcalde Jadwe, en un caso también de alto perfil público, un personaje de alto perfil público, en un tema de alto interés, porque lo que se está investigando efectivamente son usos de platas públicas, de una persona que ejercía una alcaldía, dicen algunos, el presidente de la República no hizo una alusión equivalente, ni dijo este señor se creía todopoderoso, el señor Jadwe, sino que dijo más bien una persona que ha hecho transformaciones muy importantes, pero bueno, aquí no se politiza, qué sé yo. ¿Tú sientes que hubo un trato equitativo, por poner el caso reciente, de personas de alto perfil,
Hermosilla y Jadwe, Sí, yo creo de parte que del presidente? también a uno se le pueden ocurrir otros casos. A mí lo Pero en releva- esos dos, ¿qué te parece? Ah, ¿Un trato parecido del presidente? Bueno, claramente no, porque el presidente no se refirió al tema, eso es una constatación de un hecho. Lo relevante que a mí me parece, y que es lo que yo rescato, es que cada vez que ocurran este tipo de hechos, que ojalá sean los menos posibles, pero cada vez que ocurren, a mí me parece razonable que una autoridad política ponga el tema sobre la mesa con ese objetivo. En este caso el del presidente fue enviar, porque es más o menos evidente, enviar una señal a la ciudadanía, pero también es para que pensemos como sociedad. Yo ahora he mencionado autoridades, pero también hay expertos, expertas, la misma ciudadanía, no tiene por qué solamente ser la gente con expertise, discutan estos temas que son relevantes para hacer los cambios necesarios para... No vamos a terminar nunca con la corrupción, así como cuando alguien dice vamos a terminar con la delincuencia. No, pero sí uno puede hacer ajustes institucionales necesarios. No son únicos, así como el crimen organizado, las bandas se van también actualizando, van aprendiendo a ocupar la tecnología que uno compra, también se van actualizando cómo evitar los espacios legales, etcétera. Uno tiene que ir actualizándose completamente. Por lo tanto, insisto, cada vez que ocurran estos casos, a mí me parece razonable que las autoridades políticas pongan el caso sobre la mesa con ese objetivo. No solamente enviarle un mensaje a la ciudadanía, sino que también revisemos nuestra institucionalidad y, por lo tanto, cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer para que esto ocurra de la menor manera posible. Y ojalá ¿Está ocurriendo de manera virtuosa el equilibrio entre los distintos poderes en cuanto a su separación, su coordinación y su actuar, a tu parecer, según la mirada más técnica? Lo que pasa es que siempre es complejo. Ya es complejo coordinarse dentro del Ejecutivo, dentro de un poder. Mucho más difícil es coordinarse entre poderes del Estado porque, claramente, dado su nombre, son distintos poderes. Hay separación de poderes. Por lo tanto, el Ejecutivo no le puede dar instrucción al Poder Judicial, ni viceversa. Ni el Ejecutivo le puede dar instrucciones al Ministerio Público, ni viceversa. Entonces, si bien hay una coordinación, no hay nada que los obligue de alguna forma, los mandate a que esa coordinación que se toma, más allá que uno firme convenio. Todos los convenios parten o terminan diciendo todo esto en el marco de nuestras atribuciones legales, separación de poder, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que se abre una discusión interesante. Hay muchas propuestas dando vuelta, pero de nuevo con los ajustes institucionales. ¿Qué ajustes podemos hacer para que esa coordinación sea mejor de la que hay ahora? Que, por cierto, existen esas dificultades. Tú conoces el Estado por dentro, te ha tocado trabajar. Esas dificultades en lo cotidiano están. El Estado tiene aceitados los sistemas, lubricados los sistemas para que funcionen en coordinación. Porque los que estamos afuera lo miramos con esperanza de que funcione en un gobierno u otro. Por eso me refiero al Estado, en un gobierno. Sí. ¿Está bien armado esa lubricación de los sistemas? Coordinar, llamar, que entre una institución cuando le corresponde entrar, que opere de la manera que tenga que operar. ¿Pasa eso? Se han hecho avances importantes, pero insisto, siempre se pueden mejorar. Un ejemplo claro, el que acabo de mencionar. Siempre va a haber dificultades para hacer ciertas coordinaciones entre los poderes que son distintos, porque como ya mencioné, uno no puede mandar al otro. Pero también internamente, cuando uno habla por ejemplo, ya que estamos hablando de seguridad, coordinación en materia de seguridad, no todos los ministerios están a cargo de la seguridad. Incluso el Ministerio hoy día, el Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad, no está 100% abocado a la seguridad porque también tiene otras acciones. Cuando hay un incendio o que hay una emergencia, hay una pequeña pausa en esas acciones por razones obvias. La ministra es una sola, los subsecretarios en el cargo de seguridad son dos. Por razones obvias tienen que hacer una pequeña pausa, por supuesto que hay equipos. Los otros ministerios, no todo su objetivo principal es la seguridad, por lo tanto sí, se han hecho avances importantes, hay acciones y políticas que reflejan ese avance en coordinación, pero siempre hay espacio para avanzar. ¿Correspondería entonces pensar siquiera en la propuesta que hizo, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, el que haya un grupo de trabajo dirigido, encabezado, liderado por el jefe de Estado? A mí me parece que la propuesta que hizo la senadora Bodanovich tiene un problema y un diagnóstico identificado que me parece que es correcto y que incita a que se tenga esta discusión por la que estamos discutiendo. Los problemas de coordinación. Pero no dentro del gobierno. Yo creo que una de las grandes dificultades es cuando tiene que coordinarse el Estado, sobre todo por la separación de poderes. No quiero referirme en particular a la propuesta en sí misma porque pueden haber otras, pero sí me parece que el problema que hay de fondo, de todas maneras, da para que la clase política le dé una vuelta y avance y reflexione respecto al tema. Carolina Garrido, cientista política y miembro de la red de politólogas. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches.
Hacemos una pausa, pero antes déjeme decirle que Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios, comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación, en la innovación. Despiertan la grandeza así en todo Chile. Conoce su impacto en santotomás.cl. Esto es Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Santo Tomás, tú puedes. Ahora sí, pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública y revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca un caso que es vinculado al de Audios. Caso Audios abre la investigación penal contra el ex fiscal Guerra. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo, las temperaturas para los próximos días aquí en Santiago. Mañana jueves precipitaciones débiles con máxima de 13 y mínima de 6. Luego el viernes con cielo nublado, máxima 15 y mínima de 7 grados. El sábado tendremos 20 grados de máxima probable, cielo despejado y mínima 4. El domingo, mire, temperatura interesante, agradable, 23 grados con un poquito de nubosidad, igual que el lunes, máxima 23 y 18, mínimas 5 y 4. Sin duda que el 28 de agosto es una fecha especial para los amantes de la música, y es que la muerte de Juan Gabriel en 2016 no dejó indiferente a nadie. Hoy, a 8 años de su partida, sus fanáticos lo recuerdan con distintos homenajes, dejando en evidencia que su legado se mantiene intacto. En estos días, la ex-manager del Divo de Juárez reveló detalles inéditos previos a la partida de este artista mexicano. En una entrevista, Silvia Urquidi contó que el artista evidenció su cansancio y deterioro por la cargada agenda de 28 conciertos que tenía en los Estados Unidos. En una conversación con su médico, Juan Gabriel le dijo: "Me quieren matar". Un testimonio que remueve a los seguidores de este ícono de la música popular y plantea, quizás de manera ya a estas alturas infértil, hay poco que hacer,